Bienvenidos. A continuación les presentaremos el informe sobre dos escritores reconocidos en Latinoamérica. Los integrantes son Mayra González Guamán, Fiorella Medina Figueroa, Enrique Muñoz Ramírez, Valentina Venancio Fernández y Cristel Vilela Obando. Ahora les voy a hablar un poquito acerca de la biografía de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936. Sus padres fueron Ernesto Vargas Llosa y Dora Llosa Ureta. Como he mencionado, nació en Arequipa, sin embargo no estuvo mucho tiempo ahí, ya que él tenía una mala relación con su papá y se fue con su abuelo a vivir a Bolivia casi 9 años. De hecho, ahí fue donde hizo su estudio de colegio primario y secundario. Ha estado moviéndose a muchos lugares constantemente, por lo que menciono que su abuelo tenía distintos trabajos y tenía que cambiarse o mudarse con él de ciudad o de país. Sin embargo, ha tenido muchos logros a lo largo de su carrera. Ha logrado ser escritor, político y un periodista peruano. Ha trabajado en diarios reconocidos, de hecho. En 1994 es muy importante resaltar que fue nombrado miembro de la Real Academia Española, y ese mismo año gana el premio Miguel de Cervantes, que de hecho en ese momento hasta ahora es muy importante. Ha tenido obras traducidas prácticamente a más de 30 idiomas, y es importante resaltar también que en el 2010 ganó el Premio Nobel de Literatura. Continúo con Gabriel José de la Concordia García Márquez. Es un colombiano nacido el 6 de marzo de 1927. Fue un reconocido escritor, guionista, editor y periodista claramente colombiano. Me parece importante resaltar que el 13 de septiembre de 1947 publicó su primer cuento, La Tercera Resignación, que fue publicado en una edición muy importante en un diario de allá de Colombia que se llama El Espectador. En el año 1950 desiste de ser abogado. Cabe resaltar que no tiene ninguna carrera universitaria culminada. También fue muy importante en su carrera el comienzo de 100 años de soledad, que se publicó en el año 1967 y rápidamente, en una semana, se vendieron 8.000 ejemplares. En el año 1969 la novela ganó y fue denominado el mejor libro extranjero. También es ganador de un premio Nobel y fallece el 17 de abril del año 2014. La forma por la cual nos comunicamos y transmitimos nuestro mensaje a las personas en nuestro alrededor ha generado que se establezcan diferentes tipos de patrones y, consecuencia, los estilos de explicación. Estos se ven reflejados mediante el intercambio de comunicación entre dos o más personas. No obstante, el mensaje puede ser transmitido de manera diferente por cada persona, pues sugiere prioridades, niveles de escucha activa y asertividad según sea el perfil. Según una entrevista que se hizo al personaje Mario Vargas Llosa en BBC Mundo en 2019, el escritor implica una responsabilidad social, moral, política con la sociedad, función que se ha ido aplicando con el pasar de los tiempos, y que en pocas regiones del mundo estos personajes cumplen una función importante, señaló el literato, como parte de un análisis al tipo de comunicación que maneja. Este personaje se señala que es envolvente, persuasivo y crítico, y siempre busca cuestionar la verdad e incentivar la investigación. Márquez, por otro lado, en una entrevista que se le hizo la UNESCO en el 2010, señala que no considera que es una cultura colombiana en sí, puesto que Latinoamérica involucra la mezcla de diferentes culturas, y no podría sentirse ligado simplemente a Colombia, sino a sentirse latinoamericano. Es por ello que podemos identificar que el personaje es persuasivo, de principios fuertes, leal y reflexivo. Por lo tanto, ha logrado mantener un alto perfil, a pesar de tener discrepancias con otros personajes. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Muñoz y el día de hoy voy a presentar los marcos teóricos sobre personalidad y competencia. En primer lugar, tenemos a la personalidad, que a menudo las personas hablan de ella como si se tratara de un producto. Algunas veces se habla de la personalidad como si consistiera en rasgos atractivos o admirables en cuanto a la belleza, el encanto o la honestidad de la persona. Pero no vemos que la personalidad es algo mucho más amplio de lo que indica el uso ordinario del término, los cuales incluyen tanto rasgos positivos
como negativos en la persona. En psicología, cuando se habla de personalidad, se refiere al conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos profundamente incorporados dentro de la persona, que persisten en el tiempo y nos hacen únicos e irreemplazables. Las personas tendremos que responder de un modo similar al enfrentar nuestras situaciones. Sin embargo, nuestro comportamiento no está determinado con la personalidad. En conclusión, si bien la personalidad puede predecir o determinar cómo nos comportaremos ante diferentes situaciones, esto no es con exactitud al 100%. La complejidad del ser humano y la inmensa cantidad de factores que intervienen en nuestra manera de actuar hacen imposible identificar cómo uno va a proceder ante una posible situación o cómo va a ser nuestro comportamiento. Gracias a este concepto del tema, en esta oportunidad hablaremos acerca de dos escritores latinos muy famosos. Por un lado, el primer escritor es Mario Vargas Llosa. El reconocido escritor no conoció a su padre hasta que tenía 10 años debido a que sus padres eran separados. Este acontecimiento marcó mucho su vida, haciendo que su personalidad cambiara de una manera muy drástica. Esto se dio gracias a que él no deseaba cambiar la vida amorosa que tenía con su madre a una vida de disciplina muy férrea, ¿no? Como él mismo lo dice en muchas de sus entrevistas, este suceso le hizo descubrir a él su segundo gran móvil de existencia, que es la ansia de libertad. Además, su vocación de escritor surgió como una rebelión en contra de la autoridad de su padre. Por otro lado, tenemos a Gabriel García Márquez, que por el contrario de Mario Vargas Llosa, él tuvo una infancia llena de felicidad junto a sus abuelos, debido a que sus padres tenían que vivir en Bogotá. Esa niñez lo cautivó y lo alimentó de muchas experiencias, las cuales fueron plasmadas en la mayoría de sus historias y algunos libros basados en relatos que le contaban sus abuelos. Desde temprana edad, él fue muy empeñoso, defensor de la justicia, debido a que fue marcado por injusticias que pasaban a diario dentro de su pueblo. Él se defendía a través de las letras y sus ganas de salir adelante. Es así como consiguió una beca para estudiar en Bogotá. Podemos identificar a este personaje con una gran personalidad y muchas ganas de superarse ante sus adversidades. Podemos cuenta que él era una persona carismática y voluble ante la injusticia que existía en Latinoamérica. En estos aspectos él llega a tener una gran amistad con Fidel Castro, el cual le trae muchos problemas con la CIA y el gobierno americano, y se rumorea que tuvo también rencillas por injusticia. Pero dado toda la coyuntura y sabiendo todo esto, podemos ver e identificar que estos dos personajes y estos dos escritores tuvieron una gran personalidad para poder salir adelante y lograr los objetivos que tuvieron trazados en su momento. Ahora hablaremos acerca de las competencias. El concepto de competencias está muy bien centralizado dentro de la gestión de recursos humanos de una empresa y también muy vinculado a la idea del desempeño exitoso. En el campo laboral, las competencias se pueden definir como la capacidad real y demostrada para realizar con éxito una actividad de trabajo en específico. Hablamos de competencias cuando se procede a evaluar, formar, desarrollar y medir el aporte de una persona al éxito de su puesto de trabajo. Para definir si la persona evaluada es competente, se consideran los denominados factores diferenciados de éxito, es decir, aquellos que hacen que unas personas sean mejores o las indicadas para asumir exitosamente un puesto. Podemos considerar la competencia como aquellos factores que distinguen a una persona con un desempeño superior al de otras que tienen un desempeño promedio o aceptable. En conclusión, las competencias son aquellas características individuales que le permiten a esa persona determinada desempeñarse óptimamente en su puesto de trabajo. En este curso trabajamos con dos diferentes tipos de competencias, las cuales son competencias genéricas y específicas. En este caso hablaremos acerca de las competencias que adquirieron los grandes escritores latinoamericanos Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. En primer lugar tenemos a Mario Vargas Llosa. Sabemos que es uno de los más reconocidos escritores de Latinoamérica, que cuenta con una inmensa cantidad de libros y novelas publicadas, las cuales actualmente son muy famosas. Además, el escritor peruano Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2010 por su cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo, según la explicación de la Academia Suiza. Debido a todos los logros obtenidos, podemos afirmar que este reconocido escritor cuenta con competencias específicas, debido a que sus cualidades y virtudes no son iguales a las de todos. Cuenta con habilidades superiores que le ayudan a realizar un trabajo en concreto y él se vio obligado a tener estudios para poder desarrollarlas de una manera más efectiva y estar por encima de muchas de las personas normales que tienen este tipo de capacidades. Las actitudes son el procedimiento que conduce al comportamiento de cada persona frente a una situación, intención o propósito. También se le reconoce como el comportamiento habitual de cada una de ellas frente a diferentes circunstancias.
La palabra actitud llega a ser utilizada para poder evaluar el carácter de cada una de las personas, para poder saber cómo se sienten o cómo llegan a actuar frente a una determinada situación. Las actitudes constan de 3 componentes importantes. El primero es el cognitivo, que hace referencia a la evaluación. El segundo es el efectivo, que son los sentimientos. Y por último tenemos al comportamiento, que es cómo una persona actúa frente a una situación de su día a día. En esta oportunidad hablaremos de 2 escritores muy importantes. El primer escritor a tratar es Mario Vargas Llosa, que es una persona con mucho amor y con una delicada interpretación, teniendo en cuenta su evolución propia como la del entorno. Cada palabra y frase que se encuentre dentro de su libro llega a ser tan enrevesada como simple, ya que tiene en cuenta 2 aspectos: los temas a tratar y sus supuestos lectores a los que se va a enfrentar. En una entrevista a Álvaro Vargas Llosa, hijo del flamante ganador del Premio Nobel de Literatura, destacó que su padre jamás tuvo un cambio de actitud, ya que se decía de que el Premio Nobel tenía un efecto corrupto en mucha gente. El segundo escritor a tratar es Gabriel García Márquez, quien nos enseña un mundo que no habíamos visto antes, a pesar de tenerlo tan cerca. También nos enseña diferentes maneras de escribir para poder atrapar con simples líneas a tus lectores. En muchos de sus libros nos muestran imágenes que se nos quedan grabados en la mente, ya que son realmente fuertes. Y de eso se trata un libro gozoso, que te invita a poder seguir metiéndote en la historia del libro. Gabriel García Márquez también desarrolló su interés por el cine, que inició con la participación en el cortometraje La Langosta Azul en 1954. Pero, a pesar de eso, fue su carrera literaria que lo convirtió en el ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1982. La inteligencia emocional es la capacidad de poder reconocer, aceptar y regular las emociones. También es la capacidad de poder interactuar con el resto del mundo teniendo en cuenta los sentimientos, las emociones, tanto propias como ajenas, para poder vivir en armonía. Dentro de la inteligencia emocional existen 4 técnicas para poder manejar tus emociones. La primera es poder identificar cuáles son tus emociones. Segundo, es saber utilizar tus emociones, en qué situaciones puedes utilizarlas. Tercero, es saber comprender qué es lo que estás sintiendo en diferentes situaciones. Y por último, que sería saber cómo manejar tus emociones al 100%. El primer escritor a tratar es Mario Vargas Llosa. Él es uno de los más importantes escritores contemporáneos, ya que se dio cuenta que tenía un gran don el escribir. En el año 1959, Mario Vargas Llosa publicó su primer libro, llamado Los Jefes. Con él ganó el premio Leopoldo Alas. El segundo escritor a tratar es Gabriel García Márquez, que de una forma extraordinaria une el pasado, presente y futuro en cada una de sus obras. También en cada una de ellas se ve plagada con hechos históricos, con fuertes connotaciones políticas, culturales y sociales, que lo relacionan con eventos sobrenaturales o con la ficción. Bien, ahora les hablaré acerca de la resiliencia. En primer lugar, me enfocaré en el concepto de la palabra resiliencia. Si bien es cierto, la resiliencia solo se puede contar cuando existe una adversidad, ¿sí? Esto debido a que si es que no existe una adversidad, no se puede llamar resiliencia. Y para ello me enfocaré en 2 principales personajes que venimos analizando. El primero de ellos, que es Mario Vargas Llosa, y en segundo lugar, que es Gabriel García Márquez. Bueno, Mario Vargas Llosa es importante mencionar que la primera situación que nos enfocamos fue que él contrajo matrimonio con su tía Julia, ¿sí? Asimismo contrajo matrimonio con su prima Patricia. Esto conllevó a que sus familiares hablaran de él, y pues ante muchos comentarios negativos hacia su persona, por un momento se le pasó a Mario Vargas Llosa que lo mejor sería dejar a un lado la carrera de escritor. Pero no fue así, porque no dejó que afrontara que estas situaciones le hubieran afectado a él.
Asimismo, en cuanto a Gabriel García Márquez, es importante mencionar que él cuando tenía 8 años fue la primera situación en donde se vio la necesidad de verse afrontado, que el mundo se le vino para abajo. ¿Por qué? Porque él fue criado por sus abuelitos. La muerte de su abuelito fue a causa de una ceguera, ¿sí? En segundo lugar, es cuando él recibe la noticia a sus 52 años que presenta cáncer, que tiene cáncer linfático. Eso fue una noticia devastador también para aquel personaje, porque para ese entonces él tenía muchas ideas, muchos proyectos que presentar, pero gracias a esa enfermedad, pues todos los planes no fueron como él los tenía preparados, ¿sí? Pero a pesar de todo ello, es importante mencionar que estos dos personajes nos dejan un gran aprendizaje. Bueno, y el primero de ellos, por parte de la primera recomendación por parte de Mario Vargas Llosa, sería que siga actuando de la misma manera, con esa facilidad de palabra que tiene, y poder afrontar, ¿no? Poder tratar de lidiar con las personas. En segundo lugar, Gabriel García Márquez, a pesar de que tuvo muchas situaciones donde le presentaron obstáculos, supo cómo afrontarlos. Entonces queda claro que los dos personajes son muy resilientes y saben cómo afrontar la situación. Fortalezas y debilidades de Mario Vargas Llosa. En Fortaleza se puede destacar que es una persona muy resiliente. De hecho, como mencioné anteriormente, había tenido muchos problemas en su infancia con su papá, lo que lo hizo un poco inestable. Sin embargo, es admirable ver cómo convirtió estos problemas en un impulso para él para ser exitoso. Sabe cómo manejar de una buena manera sus emociones. Trata de ser lo más sutil posible y nunca ha buscado dañar a otros. Es una persona con valores, sabe cómo llegar a las personas. En el tema de debilidades, se podría decir que un poco el tema de su comunicación no lo hace mucho dialogando, sino prefiere plasmarlo en escrituras, y eso no siempre es bueno. En el tema de motivación, no lo puede hacer por sí mismo, busca el reconocimiento de otras personas para poder sentirse bien. Y como lo mencioné, no tuvo una buena relación con su papá en su niñez, lo que lo hizo a él muy inestable, de hecho. Fortalezas y debilidades de Gabriel García Márquez. En el tema de fortalezas, es una persona que tuvo una muy buena infancia, lo que le permite tener buenos principios. Es una persona muy leal, muy reflexivo, y tiene una buena comunicación con otros, sabe cómo llegar a los demás. Y en el tema de debilidades, no ha sido muy constante a lo largo de su carrera, ya que ha estado lleno de arrepentimientos, dudas, y lo menciona una persona que tuvo un trato directo con él, que le llegó un escrito de Gabriel García Márquez perfecto, y de hecho lo hizo cambiar miles de veces, ya que no era muy seguro de sí mismo. Se puede concluir que hemos podido recolectar una serie de aprendizajes con los temas vistos y con el análisis de los personajes. Podemos decir que ser una buena persona, con conocimientos, valores, preparación a los cambios, buena comunicación y sobre todo con disposición a ayudar, va a tener buenos resultados en la vida en cualquier ámbito, ya sea en tu familia, amical, académico o laboral.